noches. Gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El campo mexicano ha sido uno de los sectores más abandonados del país. En él vive la cuarta parte de la población y la mayoría de los que se dedican a este sector importantísimo para todos los que habitamos México se encuentra en una situación de precariedad absoluta. Para hablar del tema y de lo que viene con el nuevo Tratado de Libre Comercio que acaban de firmar los mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos, nos acompañan los integrantes del Frente Auténtico del Campo, FAC, Francisco Chup. Buenas noches. Muy buenas noches. Él nos acompaña de Hidalgo, y Antonio Medrano. Buenas noches. Buenas noches. De Durango. Me gustaría que primero comenzáramos a hacer como un balance de cómo se encuentra el campo mexicano a 24 años de que inició la negociación del Telecán, y cómo les ha ido a ustedes como parte de este sector, Francisco. Mira, yo creo que el tema del Telecán finalmente, ahora que hemos visto una política agresiva de Trump que cimbró ciertas cosas que se consideran inamovibles en términos de política económica, pues ha abierto la posibilidad de hacer también, desde luego, un replanteamiento desde México de nuestras propias políticas. Desafortunadamente hay mucha opacidad en la negociación. Nosotros desde el sector rural no creemos que la renegociación del tratado tenga rasgos positivos, porque básicamente el gobierno mexicano, los empresarios que han estado participando en las negociaciones, han priorizado otros sectores, el sector automotriz, algunos segmentos de exportación, transporte, que no necesariamente pasan por el sector. De hecho, lo que nosotros hemos sostenido es que se ha sacrificado el sector en aras de favorecer al sector maquilador, y en todo caso solamente un puñado de empresarios del sector hortícola en el campo son los que se han visto favorecidos con ciertas cuestiones del Tratado de Libre Comercio, hoy con un nuevo nombre a propuesta del propio Trump. Hay organizaciones que han dicho no al Telecán, que se manifestaron, que no se tomaron en cuenta. El FAC, ¿qué ha dicho? ¿Cuál es la postura del FAC ante el nuevo tratado, don Antonio? Hace año y medio, cuando se iniciaron las pláticas para la modificación del Tratado de Libre Comercio, el Frente Auténtico del Campo sacó un manifiesto. En aquel entonces Trump decía que iba a quitar el Tratado de Libre Comercio, y nosotros decíamos que era conveniente tomarle la palabra a Trump para que se quitara el Tratado de Libre Comercio, que solo ha beneficiado, como dijo mi compañero, pues a los grandes agroempresarios. Finalmente el Telecán desde sus inicios era someter a los productores de nuestro país, a los de grano por ejemplo, a la competencia de los subsidios con los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. El Telecán, eso es para el campo. El Telecán es cómo México pierde su soberanía alimentaria, cómo la agricultura, usando los recursos de agua y suelo, lo meten al modelo maquilador, porque eso es lo que hacemos en el Bajío. Con tierra y agua maquilamos alimentos para allá, porque los insumos y las semillas, insumos y todo lo que se produce aquí, lo traen de Estados Unidos. Aquí solamente se produce, se empaca y se lleva. Y producir hortalizas en el mundo es consumo absurdo de agua, mucha agua. Estamos vendiendo nuestros mantos acuíferos hacia el extranjero, regalándolos, pues. El Telecán, a consecuencias finales, es pérdida de la soberanía. Somos importadores de maíz y de trigo, ¿sí?
cuando se nos dijo que nos íbamos a beneficiar y que íbamos a estar en condiciones distintas, sobre todo en la producción de alimentos. Íbamos a ser de primer mundo, ¿no? Fue parte de La la promesa. ¿Qué sabemos de este nuevo tratado que podría impactar en el sector agropecuario? Mira, el gran problema que tenemos es que hay, como te comentaba al principio, una enorme opacidad y discrecionalidad en las negociaciones. El año pasado nosotros como FAC nos movilizamos precisamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ante la Secretaría de Economía y la SAGARPA, para demandar se transparentara la negociación que estaban emprendiendo ya un equipo negociador, sobre todo en materia del sector. Sostuvimos una reunión en aquel momento, después de una toma que hicimos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Cancillería, con el doctor Videgaray, el secretario del ramo. De ahí se derivó una sola reunión con el subsecretario Baker de Economía, en ese tiempo con el subsecretario de Agricultura Jorge Narváez, y algunos otros funcionarios de la Cancillería que estaban involucrados bajo la promesa de que revisaríamos el estatus de la negociación referente al sector agropecuario y de que se incorporaría al sector social, al famoso cuarto de al lado, el tema de las consultas, donde sí tiene acceso el Consejo Nacional Agropecuario, y finalmente pues esa promesa jamás se cumplió. La mayor reticencia la tenía precisamente la SAGARPA al respecto, no se pudo concretar después de esa reunión ningún mecanismo de seguimiento, y pues el temor que tenemos ahora es que con el cierre de la negociación haya una serie de cuestiones que todavía perjudiquen más al campo mexicano. Lo que hizo el Telecán fue integrar a México y a Canadá para ser proveedores de las necesidades del mercado estadounidense. En ese tenor, pues hay prioridades para ellos que claramente marcan las políticas públicas y la estrategia productiva en México. Por ejemplo, hay grandes inversiones y subsidios a las grandes empresas que abastecen ese mercado, sobre todo en el sector hortícola, pero también en los cárnicos, en lo que los Estados Unidos requieren. Nosotros estamos además importando una enorme cantidad de productos alimentarios, empezando por el maíz. Es histórico el tema de que importamos la tercera parte del maíz que consume el mexicano, ¿no? Y eso pues no existía en las profundidades que tenemos hoy hasta que el tratado entró en vigor desde 1994 y se fue perdiendo la capacidad productiva de nuestro sector. Ahora, hay otro tema aparte de este tratado. Recordarás que México ratificó, y tampoco se ha revelado los términos del todo, el famoso Acuerdo Transpacífico. TPP. Exactamente. Aunque Trump y los Estados Unidos dicen que no están y que se retiraron de ese, muy posiblemente en la estrategia de Trump, una vez que ese tratado ya entre en vigencia y que estén todos los que tienen que estar en el interés de los Estados Unidos, se van a incorporar. Pero mientras tanto, ahí hay dos temas muy graves en el caso del TPP. El tema de la extraterritorialidad y la jurisdicción de las leyes en torno a las controversias no solo comerciales, sino laborales y de toda índole que tengan que ver con inversiones, y el asunto de propiedad intelectual, donde pues pretenden hacer valer el tema de patentes, y en este caso el tema de semillas y de plantas, que muchas empresas extranjeras y grandes consorcios como Monsanto o Cargill mismo han venido patentando, ¿no? Y que en muchos de los casos pues se trata de auténticos fraudes, porque se trata de variedades nativas de maíz o de frijol, a la que solamente le aplican cierta modificación genética, pero por la falta de registro de las variedades mexicanas, pues pareciera que son variedades nuevas, pero pues esa es una omisión en la que ha incurrido el gobierno mexicano de forma deliberada, al no garantizar y registrar y
y blindar de alguna manera el banco genómico del maíz y las plantas de México, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tienes ahí pues una serie de instrumentos que en los hechos privilegian el interés de los Estados Unidos y pues pareciera que todo el mundo está actuando en esa lógica. Los pocos beneficiarios del Telecán, desde luego que plantean que es la gran oportunidad de México, plantean que nos ha ido bien con el tratado. Mira, lo que tú me alegaba en un inicio es que teníamos un déficit, ellos tienen un déficit comercial con nosotros, en la balanza de 60,000 millones de dólares. Nosotros les hemos dicho todo el tiempo que ese déficit es falso, porque esas supuestas importaciones que ellos hacen de productos mexicanos no es más que productos que ellos maquilan en México, sus propias empresas, sobre todo las del sector automotriz, e ingresan para aprovechar los bajos salarios mexicanos, la falta de prestaciones, la falta de regulaciones ambientales y la falta de mecanismos de orden impositivo que permitan que haya una redistribución de los ingresos en el país. Claro. Francisco, permíteme hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema tan importante y de lo que viene con la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio. Vamos a una pausa. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y estamos hablando con integrantes del Frente Auténtico del Campo, quienes al momento en que estamos grabando, sus compañeros también se encuentran frente a la Secretaría de Agricultura manifestándose porque justo por lo que hablábamos hace un momento, los campesinos necesitan plena atención del gobierno federal y, bueno, movimiento tras movimiento no hacen caso las autoridades, como decía hace rato Francisco, llegan a acuerdos que no se respetan. Antonio, ¿qué están pidiendo en estos momentos de transición de gobierno como frente? Este año fue fin de sexenio y entonces este año se convirtió en 6 meses de gestión. Nosotros desde el cierre de convocatorias a mediados de febrero, las últimas convocatorias que se cerraron, tenemos nuestra demanda plenamente requisitada, conforme a reglas de operación, demandamos atención a nuestros pequeños productores. Nosotros somos 4 organizaciones que están militadas o que están formadas por pequeños productores, los de mero atrás de este modelo de desarrollo, los que habitan en las comunidades de alta y muy alta marginación, los que viven en comunidades de menos de 2.500 habitantes, a donde no llegan los apoyos del gobierno, porque allá no hay internet. Y ahora con las nuevas reglas de operación y sobre pretexto de que hay que fiscalizar y transparentar el gasto público, pues se hacen herramientas o se implementan procesos supuestamente para transparentar el proceso, que solo son trabas para que los pequeños productores que no cuentan con la tecnología del internet puedan tener acceso a los recursos a los que tienen derecho. Esa es la tarea de nosotros como organizaciones campesinas. Estamos ahorita a partir de lunes, como usted lo dijo, ahí en el edificio enorme, frondoso de un campo pobre que está ahí en el municipio libre y Cuauhtémoc, que es la Zagarpa, la sede nacional de la Zagarpa, exigiendo el cumplimiento a una demanda productiva de nuestros compañeros. Incluso hay proyectos desde hace 2 años guardados en los escritorios de la burocracia celestial de la Zagarpa. Perdón que lo interrumpa, con este medio año de gestión, ¿qué se ha quedado atorado para que la gente se pueda imaginar cómo está la situación? Tenemos proyectos de
de transformación de maíz, de café, de hortalizas, de cacao, de plátano, de piña, de todos, de maíz incluso, proyectos, pequeños proyectitos de 250,000 pesos, de 150,000 pesos, hasta granjas porcícolas tenemos. Son proyectos que generan, primero, un empleo para el pequeño productor y su familia. Luego, pues un ingreso. No hay la generación de empleos en el país. El gobierno no ha sido capaz de generar los empleos que se necesitan, menos en el medio rural. Como no hay empleos en el medio rural, si no hay empleos en la zona urbana, menos hay en las zonas rurales. Y entonces hay una inmigración del campo hacia la ciudad. Nosotros somos una alternativa para que la gente se quede arraigada en sus comunidades a través de proyectos productivos. Las organizaciones del FAC tenemos un área técnica, un buffet técnico de especialistas, economistas, extensionistas, psicólogos, sociólogos, agrónomos, que hacen una propuesta de política pública distinta. Nosotros le apostamos a que debemos de rescatar nuestra soberanía alimentaria con los pequeños productores, con la agricultura campesina. Ahí están puros pequeños productores. No está el Consejo Nacional Agropecuario ahí, no están los grandes empresarios ahí. Esos no toman la Zagarpa, esos toman café con los directores de la Zagarpa en los grandes restaurantes aquí. Lamentablemente la Zagarpa, en las delegaciones y aquí, no hay un funcionario que tenga el perfil para las secretarías. La Zagarpa es, desde los delegados, puros refugiados políticos, puros que fueron diputados, que ya fueron gobernadores y se vienen a seguir cobrando el presupuesto del partido que está en el poder. Lo hizo el PAN, lo hacía el PRI, lo hizo el PAN y lo está haciendo otra vez el PRI. Claro. Entonces, no hay ese interés porque efectivamente esta secretaría, que es cabeza de sector, se encargue de producir alimentos. No hay ese interés, ¿sí? Parece ser que el campo les estorba para sus modelos de desarrollo. Y decir de que el campo les estorba es que les estorbamos los que estamos en el campo, porque ahorita con las nuevas reformas hay una invasión tremenda en los territorios de los ejidos. Van por los recursos de agua, van por los minerales, van devastando el escaso bosque que hay. Entonces, estamos condenados a luchar, a defender los territorios. Y no vemos en este nuevo sexenio ni siquiera poquito que se vaya a cambiar eso. Permítame hacer una pausa y regresamos justamente para hablar del perfil del próximo secretario. Me interesa saber cuál es su opinión y sobre las promesas que ofrecen para el campo mexicano en esta nueva administración. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación. Estamos platicando con integrantes del Frente Auténtico del Campo que, además de las acciones que están llevando a cabo frente a la Secretaría de Agricultura aquí en el Distrito Federal y bueno, también desde sus lugares de origen, vienen otras acciones que prometen una concentración masiva, por lo menos en el Zócalo capitalino, y me gustaría que nos hablaran de ella para darle paso al siguiente análisis. ¿Cuándo va a ocurrir esto y por qué? Bueno, hemos acordado las 4 organizaciones del FAC realizar una jornada de movilización previo
a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del 107 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala, que se promulgó el 28 de noviembre de 1911. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues la fecha es simbólica. Nosotros creemos que es necesario plantearle al nuevo gobierno la agenda de los campesinos, la agenda del sector social, que hoy por hoy, pues a pesar de las grandes expectativas que se han generado a partir de el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, la definición de una serie de programas, nos parece que hay aspectos donde hace falta un amplio diálogo para la construcción de una política pública que nos garantice un recambio del modelo económico que hoy está en plena crisis, y en el campo pues está más que visto. Claro. Uno de los lemas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue primero los pobres, don Antonio. Y me gustaría que nos comentaran si con el perfil del futuro secretario de Agricultura consideran que se va a atender a este sector como lo merece. Pues los antecedentes inmediatos del nuevo secretario, desde que estuvo en Semarnat, representó y defendió los intereses de la hoy extinta Monsanto. Y después estuvo de subsecretario de Agricultura en Zagarpa y siguió en la misma ruta. Ahorita se supone y dicen que es de los hombres de confianza o de las propuestas del que está a un lado del presidente, un tal Romo. Y piensan, y su negocio va a ser, lo están publicitando como que sembrar vida, 1 millón de hectáreas de árboles, sobre todo en la zona sur-sureste del país. Nada más que la empresa y la maquila donde se van a hacer esos árboles son de ese señor, de Agromont, es el de empresa. Seguramente el nuevo secretario pues le va a seguir dando gran parte del presupuesto público del PEG a los grandes empresarios. Vamos a tener 2 ventanillas, la de la Zagarpa con mucho dinero del presupuesto para las agroindustrias, y otra ventana más chiquita, ¿verdad?, para los pequeños productores, para esos 5,5 millones de unidades de producción pequeñas. Claro. Va a seguir la disparidad en el presupuesto. Para nosotros eso es. Creemos, como decía mi compañero, que buena parte de lo que se dijo y se recogió de la propuesta en campaña del que hoy es electo presidente, algunas cosas de nuestros documentos básicos y puntos y preocupaciones las recoge o coincidimos. Por eso el 28 queremos invitar al nuevo gobierno a que escuche, a que pongamos una mesa de diálogo en donde les pongamos los 13 puntos que el Frente Auténtico del Campo, integrado por la UNTA, el MST, la SHOAC y la ACODU, este frente que es vanguardia en el movimiento campesino en los últimos años aquí en el país, tenemos una propuesta de políticas públicas para el campo, que creemos que el eje central es la soberanía alimentaria desde la economía campesina, y ahí sí coincidimos porque habla de fortalecer la economía campesina y la agroecología. Solamente ahorita en el plan de nación que tienen referente al campo hablan de modificar solamente un componente de los programas, de los 8 programas y los 48 componentes de la Zagarpa. Solamente hablan de meterle al gasto social, quitarle el gasto social y meterle un 16%, ese que se lo quitan al gasto productivo.
pero va, ojo, no a los pequeños productores, va a ese grupo de empresarios seguramente que antes que lo pasaran a placear, ahora sí hablando en términos coloquiales del propio Andrés Manuel, ¿verdad? Pues ya era consenso de los grandes empresarios de este país. Es agrónomo, sí, ¿verdad? Pero es de los que piensan que la biotecnología es suficiente para la soberanía, y eso implica que se ponga a producir plantas agresivas, plantas nocivas para las demás nativas, incluso Contaminantes, ¿no? contaminantes, incluso no solamente para el consumidor final, sino para el ciclo, porque todo proceso agrícola atraviesa por la polinización, y ahí hay unos insectos benéficos que producen miel. Ya tenemos ahorita Sí, una crisis de las eso, abejas. de las abejas, y eso es alimento. La miel, todo el mundo dice que, y es reconocido mundialmente, que es un alimento muy completo. Entonces eso, nosotros creemos que el perfil del nuevo secretario asegura la continuación del modelo agrícola en el país. Mucho para poquitos y muy poquito para muchos, bonanza para los grandes empresarios, ¿sí? Y crisis para la mayoría de campesinos. Francisco, ¿han tenido algún acercamiento con esta nueva o futura administración pública? Mira, en ese terreno, pues el FAC es un frente plural. Lo cierto es que en muchos de los casos nosotros hemos tenido coincidencias en distintas etapas con el movimiento que en su momento impulsó Andrés Manuel López Obrador, particularmente y sobre todo a partir de el asunto de la oposición a las reformas del Pacto por México durante este sexenio. El tema de la reforma energética, el tema de la modificación a la ley de terrenos nacionales, en el tema de la oposición a una serie de disposiciones en materia de agua, en materia de recursos y seguridad genética y biodiversidad. Entonces, bueno, hay temas donde nosotros tenemos coincidencia. Nada menos, por ejemplo, nosotros en el caso del MST, el fin de semana pasado tuvimos en Tula para revisar la problemática ambiental generada en la presa Endo de la futura secretaria Josefa González Blanco Ortiz Mena, revisando pues la agenda ambiental de esa región de Hidalgo. Hay algunos acercamientos, nosotros esperamos que en próximas fechas pues se pueda dar un encuentro con Víctor Villalobos, pero hay algunos aspectos que a nosotros nos preocupan. Uno de ellos pues es esto que decía aquí Medrano, que es el trato preferencial y el derecho de picaporte de ciertos empresarios al presidente en estos momentos, a la oficina del presidente electo, que es el caso ahora de Romo. Romo pues es conocido por haber sido dueño de Pulsar, una empresa de biotecnología que promovió los transgénicos abiertamente. Y bueno, Villalobos, como gente cercana a Romo, siendo subsecretario de Agricultura en Zagarpa, promovió precisamente la ley de bioseguridad en su momento, para darle entrada a los transgénicos, y fue un activo promotor de los transgénicos en la política pública de la Zagarpa durante el sexenio de Fox. Hoy ha dicho otra cosa, hoy ha dicho que los transgénicos ya no son una alternativa, sin embargo, pues queda la duda, ¿no?, al respecto. Ambos han dicho que no, Romo también ha dicho que él no va a meter a su empresa y Villalobos ha dicho que transgénicos no. Pero bueno, tanto ustedes como nosotros como medios vamos a seguir el paso de lo que hagan estos funcionarios o futuros funcionarios públicos en torno al campo mexicano. Estamos por concluir el programa. No sé si gusten agregar algún punto que consideren importante
para pues lo que viene, ¿no?, en el sector. Pues para nosotros es importante la lucha. Vamos a seguir ahí porque creemos que la patria y que los campesinos nos merecemos un destino distinto a la sentencia de que tenemos que acogernos a tratados injustos, en donde, como dijimos al principio, no somos invitados ni siquiera a ver qué se está haciendo. No hubo consultas aquí para el nuevo acuerdo. En Canadá y en Estados Unidos se hicieron consultas, aquí no se hicieron consultas. Claro. Este es un gobierno que va terminando autoritario, ¿verdad? Muy rapaz, y el campo sigue ahí. Vamos a mantenernos ahí. Creemos que el destino del FAC es la lucha por la soberanía alimentaria, la lucha por los territorios, la defensa de nuestros recursos naturales, independientemente de que coincidamos en algunas cosas con el nuevo gobierno. Francisco. Pues una invitación a tu auditorio a que nos acompañen el próximo 28 de noviembre en la movilización, que estén al pendiente de los planteamientos de la agenda campesina, que además pues hoy, a partir del cambio de situación política, del cambio de gobierno, se abre una posibilidad de avance para mejorar la situación del país, y desde luego que el campo está llamado a jugar un papel protagónico. Hoy por hoy no hay viabilidad del país sin un campo que garantice la alimentación del pueblo de México, y un campo que haga eso, que juegue un papel tan noble como del que estamos hablando, pues desde luego requiere de una vida digna, al igual que el conjunto de la población de México. Y muchas gracias por el espacio y la atención. Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación en medio de este movimiento que están llevando a cabo enfrente de la Zagarpa, que se hayan dado un tiempecito para visitarnos y para hablar de este importante tema. Nosotros vamos a seguir al pendiente. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por haberse puesto en línea con nosotros como cada martes en punto de las 8 de la noche. Hay que estar al pendiente porque al final de cuentas todo termina en nuestra mesa. Gracias. Gracias. Hasta luego. A ti, hasta luego.